Hoy vamos a hacer en forma de un revisado o una reseña para ese sistema. Este sistema se llama Parrot OS. Es un sistema bastante peculiar. ¿Por qué digo que es bastante peculiar? Porque es un sistema bastante seguro, bastante estable, bastante fluido, que se podría introducir a un usuario promedio que busca privacidad, pero que no busca complejidad. Porque cuando decimos que es sistema seguro, que está orientado a la privacidad del usuario y a la protección de datos, nos vamos a referir a qué, a sistemas complejos que no un usuario promedio, que un usuario como yo, por ejemplo, te recomendaría usar. ¿Por qué? Porque hay muchos sistemas basados en Linux, porque esta es una distribución de Linux basada en Debian, una de las distribuciones más conocidas y mejores con estabilidad y con desarrollo por parte de distribuciones de Linux. Sí, ¿qué pasa con esto? Bueno, cuando hacemos hincapié en distribuciones o sistemas que sean seguros, como por ejemplo Windows no es tan seguro como este. ¿Por qué? Porque este es un sistema, por así decirlo, que es más estable, correspondiente a seguridad y ese tipo de cosas. Que ese sistema, ¿qué quiere decir con eso? A comparación de Windows, por ejemplo, incluso juegos trae ese sistema. Y un ciento de cosas que Windows, por defecto o preinstalada, no tiene. ¿Qué pasa con ese sistema? Bueno, ese sistema tiene cosas que vienen predeterminadas, que ningún usuario tiene que configurarlas. Por así decirlo, tiene LibreOffice. ¿Qué es LibreOffice? LibreOffice es la suite que te va a permitir hacer ofimática. ¿Qué llamamos ofimática? Okay. Abrir un documento de Word, Excel, PowerPoint. Y lo bueno de esto es que es totalmente gratis y viene en el sistema. Otra cosa es Tor. Tor es un navegador que el sistema trae. O sea, como que tenemos que instalar, pero el sistema lo instala de forma automática. Tor es el navegador de forma predeterminada que se puede usar en servicios de inteligencia. Servicios de inteligencia que podemos verificar que son de Estados Unidos. Usan este navegador. ¿Por qué? Porque el navegador, por así decirlo, es bastante seguro. Otra cosa es LibreOffice, lo que le estaba comentando. ¿Qué tiene de bueno LibreOffice? Bueno, que viene instalado en el sistema. Simplemente instalar el sistema viene junto con LibreOffice. ¿Qué pasa con ese sistema? Este sistema de, por así decirlo, de suite de ofimática es bastante bueno porque una, es gratis. Dos, te va a permitir abrir archivos de Word, Excel, PowerPoint, todo lo que tiene que ver con la suite de Office totalmente gratis. Y te va a permitir, aparte de abrir, guardarlos. Por si tú no quieres que convertirlos, el sistema los guarda como documentos, como Excel y como cualquier otra cosa. Otra cosa es la casilla de hoja de cálculo, que es lo mismo que Excel. Podemos tener lo mismo exactamente, los mismos comandos, la misma forma de programación, porque en Excel, si ustedes no sabían, en Excel se programa y aquí puedes hacerlo totalmente gratis, porque cuando comentamos cosas de Windows, cosas por ejemplo de ofimática, cosas de licencias, las licencias de Windows no se están cobrando actualmente, ¿cierto? Pero lo que trae después de instalar Windows, si se cobra una licencia de quizá LibreOffice, es totalmente gratis, pero de Office 365, un año puede costar $200. Y esa es la mejor, por así decirlo, que alternativa hacia esto. ¿Por qué? Porque el sistema es seguro, el sistema trae el pack de Office totalmente, de Office no sé, de ofimática, por así decirlo, y es totalmente gratis. Otra parte que me gustó fue la fluidez del sistema. ¿Por qué la fluidez del sistema? Porque, por ejemplo, las configuraciones del sistema son un poco minimalistas. Por otro lado, las cosas que trae el sistema en las configuraciones son simplemente lo que un usuario promedio y un usuario avanzado podría obtener. O sea, que simplemente trae las configuraciones que el sistema necesita, no cosas o no sobrecargar las configuraciones. Otra cosa que me gustó fue el cambio de la apariencia. Al cambiar la apariencia, al cambiar los temas, todo se cambia las ventanas, las animaciones, la forma que aparecen las ventanas, como por ejemplo minimizar, maximizar, y dentro de ellos trae muchos, por así decirlo, ¿cómo decirle? Temas que otros sistemas como Windows o incluso distribuciones de Linux no traen tantas. ¿Por qué? Porque este sistema sí está orientada hacia seguridad, pero está orientada a que el sistema se adapte al usuario, porque cuando usamos algún sistema de paga o un sistema que la compañía o las temáticas no están orientadas al que el sistema se adapte al usuario, todo viene preconfigurado, todo viene como que el usuario no puede modificar el sistema, porque cuando mencionamos alguna cosa de Linux podemos modificarla, sí, siempre y cuando tengamos
los conocimientos necesarios para agregarlo, pero hay muchos tutoriales en YouTube que te permiten usarlo. Incluso yo veo que muchos tutoriales son más fáciles. Modificar cualquier tipo de cosa en Linux, sí, de la forma que lo expliquen y el sistema que tú desees, la complejidad va a variar. Hay muchas cosas, sigo diciendo, que en Linux son un poquito mejores, son un poquito más pulidas, más seguras, por así decirlo. Otra cosa son los fondos de pantalla. Los fondos de pantalla y todo lo que tiene que ver con personalización por parte del sistema es bastante bueno. Yo me lo encuentro bastante bueno. ¿Por qué digo esto? Porque podemos adaptar el sistema a nuestros gustos y no adaptarnos, no encajar en una caja, sino que la caja se adapte a nosotros. ¿Por qué digo esto? Porque esos sistemas estamos acostumbrados que el sistema venga predeterminado, que el sistema venga como que, por así decirlo, un estatus de seguridad que debemos adaptarnos. Aquí no. Aquí, si no queremos adaptarnos a ese, instalamos otro sistema. Les recomiendo que vean también una lista de reproducción y varios videos, que son 3 videos más o menos, y van como 15 o 20 distribuciones de Linux que yo voy haciendo. Otra cosa que me gustó del sistema fue como que ciertas cosas, como por ejemplo al ser un sistema bastante libre, o bastante, por así decirlo, fluido, ¿qué te da eso de ventaja? Bueno, que puedes instalarlo en cualquier sistema, en cualquier computadora, perdón, que tenga unos 15 o 20 años. ¿Cuáles son los requisitos? Bueno, tener 320 megabytes de RAM, que 320 megabytes de RAM lo puede tener una computadora de hace 20 años, 15 años. 16 gigabytes de almacenamiento. ¿Qué computadora no tiene eso? Cualquier computadora con eso puede contar con cualquier cosa. Otra cosa que me gustó fue el monitoreo de la RAM, de los procesos. Todo lo que tiene que ver con administrador de tareas. Aquí se llama monitoreo de control o centro de control. Una cosa que me gustó fue el consumo de la RAM. El consumo de la RAM, que era 1.2 GB. Con todo eso, teniendo OBS, teniendo actualizaciones pendientes, actualmente corriéndose. Y simplemente el sistema va bastante fluido. Windows, simplemente con arrancar, yo tengo 8 GB de almacenamiento. Y tengo todos los, por así decirlo, todos los procesos inhabilitados. ¿Para qué? Para que simplemente corre el sistema. Y con correr el sistema simplemente me consume un 40 o de un 45 a un 50% de la RAM, teniendo 8 GB de RAM y teniendo todo el sistema abierto, teniendo actualizaciones ejecutándose y todo ese tipo de cosas. Simplemente me consume 1 punto y pico de gigabytes, un 25 o un 30% de almacenamiento de gigabytes, lo que quiere decir que el control del sistema, lo que va de administración de batería, de recursos, es bastante bueno, bastante pulido, porque el sistema no va corriendo cosas por debajo. Otro punto es si ustedes no quieren utilizar LibreOffice, porque aquí aparece un poquito antiguo, simplemente tienen que actualizarlo. Pero el sistema, la versión más actual se parecen mucho a Excel, la interfaz, todas las funciones son iguales. ¿Qué pasa? Tenemos que nada más simplemente iniciar sección, buscar Word Online, y al buscar Word Online podemos simplemente iniciar sección y ya, y podemos abrir Office, abrir Excel, simplemente con una cuenta gratis que nos dan 5 GB y con eso podemos ver. Otra cosa que me gustó fue la parte superior en el medio, que podemos ver con una simple animación, podemos ver el consumo de RAM, almacenamiento, de internet y ese tipo de cosas. Eso es lo que principalmente aparece, la RAM, el procesador y el internet, que es lo que más o menos vemos cuando estamos, por así decirlo, usando. Esas son todas las aplicaciones que el sistema como trae tal. Que estoy descargando, por así decirlo, Tor. Como bien les dije, Tor es el navegador que viene por defecto. Hay muchos servicios de inteligencia de Estados Unidos que lo usan porque es el navegador más seguro del mundo. Aquí simplemente tenemos que iniciar sección y vamos a tener todo con una cuenta gratis que nos dan 5 GB. Que eso es un poquito bueno porque simplemente usamos o hacemos cosas de ofimática, cosas de tarea que por lo general pesan entre 1 y 2 MB. A pesar uno entre 1 y 2 MB, simplemente tenemos que subirlos y descargarlos o simplemente no almacenarlos en la nube. Los guardamos y los borramos en la nube, así tenemos esos 5 GB totalmente gratis. Otra cosa es como que las animaciones. Sí, no tenemos muchas animaciones porque el sistema está orientado a la seguridad y a la estabilidad por parte del sistema. Al consumir esto, no tener muchas animaciones, ese tipo de cosas, hace que la forma de desarrollo sea mayor. ¿Por qué? Porque hay más usuarios que adaptan sus computadoras antiguas quizás a ese sistema, a ese entorno que nos permiten hacer todo esto. Eso quiere decir que el sistema y la comunidad
cuando hacemos referencia a un sistema que sea seguro y que sea eco-friendly, que sea eco-amigable con todos los usuarios, hablamos de Parrot OS, porque Parrot OS está basado en Debian, una distribución bastante buena que tiene muchas cosas. Una cosa que cabe destacar es que al instalar un sistema basado en Debian, por así decirlo, tenemos todos los beneficios. ¿Por qué? Porque cuando encontramos un error, podemos buscarlo basado en Debian o basado en Ubuntu, porque Ubuntu usa los mismos comandos. Algo muy común en Linux son los comandos. Si tenemos, por ejemplo, una distribución basada en Ubuntu y, por ejemplo, Parrot OS es una distribución que si, por ejemplo, no encontramos algo, simplemente lo buscamos en Ubuntu y para Ubuntu le buscamos el tutorial ahí y podemos descargar e instalar cualquier tipo de programa o documento que esté distribuido para Ubuntu, pero también podemos instalarlo en Debian, en este caso Parrot OS, lo cual lo hace que el sistema sea bastante bueno. Bueno, si llegase a esta parte del video, te recomiendo que veas esos dos videos de reproducción, que son una lista de reproducción sobre distribuciones de Linux y otra probando más distribuciones de Linux o haciendo recomendaciones sobre este. Gracias por ver el video.